Cada cristiano tiene una lucha constante con el pecado. Cada cristiano maneja sus luchas de diferentes formas. Algunos tienen una debilidad, otros tienen otras. Pero lo real es que el pecado está presente en nuestras vidas. Aunque nosotros hayamos sido redimidos por el Señor, aunque nosotros hayamos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo, aún no hemos sido glorificados. Y por eso nosotros tenemos esta lucha constante con el pecado. Es una lucha que nosotros no queremos, es una lucha que nosotros no nos sentimos orgullosos de tener. Sin embargo, es una lucha que es real en nuestras vidas. El pecado se aprovecha de dos cosas. El pecado se aprovecha, como dice Romanos 7, de dos cosas. Vamos a ver en Romanos 7, el verso 11, que dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, dice Pablo aquí en Romanos el capítulo 7, hablando acerca de su lucha constante con el pecado. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él mismo se responde esa pregunta retórica y dice: no es la ley la que me mata, no es lo que es bueno lo que me mata. Mire lo que él dice. Él dice que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, que el pecado se aprovecha de lo que es bueno, de la ley. Nosotros, los que creemos en un evangelio por gracia, en un evangelio únicamente que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, algunas veces identificamos mal el concepto que tenemos de la ley. Y es que la ley no es mala, la ley es buena, pues la ley es de Dios. De hecho, Pablo aquí lo dice que la ley es buena y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa es que yo no conociera el pecado si la ley no me lo dijera. La ley está puesta para esto. Nosotros podemos ver y podemos corroborar que la mayoría de las cosas y de las constituciones de los países están amparados en lo que dice la ley de Dios. La ley de Dios es buena. No hay equivocación con eso. Romanos el capítulo 3 declara eso. Romanos el capítulo 3 dice: la fe es la que confirma la ley. Ellas no son opuestas. Ahora bien, la ley no ha sido dada para salvar. Pero ¿qué pasa con el pecado? El pecado se aprovecha de esta ley que Dios nos ha dado. Porque yo no conociera el pecado, dice Pablo aquí en Romanos 7, si la ley no me dijera no codicies. Si yo no conociera la codicia, si la ley no dijera no codicies. Entonces, el pecado se aprovecha de la ley. Se aprovecha de la ley, se aprovecha de ese mandamiento santo, justo y bueno que Dios nos dio. Y Él se aprovecha de eso. ¿De qué más se aprovecha el pecado entonces? En el versículo 23 del capítulo 7 de Romanos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El pecado también se aprovecha de mis miembros, se aprovecha de mi cuerpo, se aprovecha de mis ojos, se aprovecha de mi lengua, se aprovecha de todo mi cuerpo, de mis oídos, de mi boca, para poderse mostrar pecado. El pecado, para mostrarse que es sobremanera pecaminoso, utiliza la ley y utiliza mis miembros para mostrarse pecado. Y es una lucha constante que tenemos contra el pecado por eso, porque Él se vale de esas dos cosas, utiliza esas dos cosas para mostrarse pecado y para inducirme a mí a pecar. Eso es una realidad. Él se vale de estas dos cosas. Ahora bien, nosotros como creyentes en Cristo no debemos pecar, no debemos sucumbir ante el pecado. Dice en Primera de Juan, el capítulo 3, en el versículo 4, que nosotros no debemos pecar, que si nosotros hemos amado al Señor, si hemos conocido al Señor, mire lo que dice el versículo 4 de Primera de Juan 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El versículo 6 nos dice: todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha conocido ni le ha visto. No le ha visto ni le ha conocido. Entonces, nosotros no debemos sucumbir ante el pecado. Este pecado que habla aquí en este pasaje de Primera de Juan, el capítulo 3, habla de un pecado habitual, un pecado deliberado que nosotros hacemos, que nosotros sabemos que estamos haciendo y aún así seguimos haciéndolo. Nosotros no debemos hacer eso. ¿Saben por qué? Porque según Romanos 6, ya estamos muertos al pecado.
Y como estamos muertos al pecado, nosotros no somos esclavos del pecado. Ya nosotros somos ahora esclavos de la justicia, somos esclavos de Cristo. Y Cristo nos dio el poder para eso. Nos dio su Espíritu Santo que vive y habita dentro de nosotros para nosotros poder competir en esta lucha que tenemos contra el pecado, para poder decirle no al pecado. Tenemos los medios para decirle que no al pecado. Primera de Juan 3:8 dice claramente que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Nosotros, si practicamos el pecado, es cierto que debemos debemos mantenernos fuera del pecado. Ahora bien, por alguna u otra razón pecamos, porque no hemos sido glorificados. No hemos sido glorificados aún como nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando ese pecado se convierte en una práctica, y me explico, cuando ese pecado yo lo tomo como si fuera que yo voy al gimnasio todos los días, como si fuera que yo voy al play a practicar todos los días, entonces yo tengo inconvenientes, porque la palabra de Dios es clara y dice que si yo practico un pecado, soy del diablo. Entonces, cuando yo me veo inmerso en un pecado, cuando yo deliberadamente accedo a un pecado, entonces dice la Biblia que yo soy del diablo. Por eso el creyente no debe practicar el pecado, no debe hacer de un pecado una práctica habitual en su vida. No debe ser posible porque ya somos muertos al pecado. Si somos creyentes en Jesucristo, si somos redimidos por la gracia de Cristo, ya nosotros no somos dependientes del pecado. Hemos muerto al pecado. ¿Que tenemos esta lucha? Sí, la tenemos, porque aún no hemos sido glorificados. Aún no somos glorificados. Sin embargo, nosotros podemos tener dos buenas noticias en este pasaje de Romanos, el capítulo 7. Podemos tener dos buenas noticias. Y es que la primera es que Cristo vino para deshacer esas obras del diablo, como dice en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y Romanos 7 es claro. Romanos 7 también nos dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Sin embargo, el 25 viene y nos dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es decir, que yo con mi mente quiero servir a Dios, pero el pecado se vale de mis miembros para servir al pecado. Sin embargo, nosotros damos gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo nos ha librado de este cuerpo de muerte. Una vez seamos glorificados, nosotros vamos a vivir sin pecado. Gloria al Señor por eso. Otra buena noticia que tenemos es en Romanos 8:1, ahí mismo en el contexto del pasaje. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros tenemos una vida nueva. Segunda de Corintios 5:17. Tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva nos invita a andar en vida nueva, dejando las cosas que son del pasado, según Colosenses el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, nosotros no tenemos ningún tipo de condenación, aunque tenemos una lucha con el pecado, aunque tenemos una lucha contra el pecado, aunque tenemos una lucha con las potestades y los enemigos y el enemigo principal, que es Satanás. No tenemos ningún tipo de condenación. Y el autor aquí, Pablo, da por hecho que los que no están en condenación, los que están en Cristo Jesús, son aquellos que andan conforme al Espíritu y no andan conforme a la carne. Tu vida, ¿está andando conforme al Espíritu o está andando conforme a la carne? Recuerda que es una evidencia de que somos salvos, de que no tenemos ningún tipo de condenación, andar en el Espíritu. Así que, cuando peques, solo acude al Señor. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para librarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Pero no debemos hacer de ese pecado una práctica. Tenemos que luchar contra el pecado. Y una vez que pecamos, lo que evidencia nuestra conversión, lo que evidencia que realmente somos hijos de Dios, es que confesamos nuestros pecados, que nos arrepentimos por nuestros pecados, que nos duele el pecado, que nos avergonzamos del pecado y sobre todo nos apartamos del pecado. Como dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros en esta lucha que tenemos. Sin embargo, también tenemos que poner de nuestra parte y saber que el pecado se aprovecha de nuestros miembros, se aprovecha de lo que es bueno, de la ley de Dios, se aprovecha. Nosotros no debemos sucumbir ante el pecado. Y si pecamos, pues nos arrepentimos, lloramos, nos dolemos, quizás nos avergonzamos, pero nos apartamos. Y eso evidencia que realmente somos salvos y que lo que queremos es, como dice Pablo, servir a Dios.